Primero que nada, ¿de qué trata la psicología? La carrera de psicología consiste en el estudio de la mente y la conducta de las personas para comprender las necesidades humanas y demandas sociales, además de resolver problemas reflexivamente frente a una situación, todo esto a través de fuentes teóricas, filosóficas y prácticas. El análisis experimental de la conducta es un estudio de una rama de la psicología, llamada psicología conductual, en la que se dicta que el ser humano adopta conductas dependiendo las variables que se encuentran en su entorno y los estímulos que lleven al sujeto a un fin determinado. En este video hablaré sobre los principales exponentes del conductismo, como fueron Watson, Pavlov, Skinner y Thorndike. John Watson nació en 1878 y falleció en el año de 1958. Fue originario de Greenville, Carolina del Sur, estudió en Fordham University y más adelante en la Universidad de Chicago. Después de recibir su doctorado en el año de 1903 con una tesis titulada al español La educación animal, el desarrollo psíquico de la rata blanca, permaneció un tiempo en Chicago y en el año de 1908 se trasladó a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, donde realizó la mayor parte de sus investigaciones experimentales, utilizando como sujeto de prueba tanto animales como humanos. En el año de 1915 fue presidente de la American Psychological Association, o como bien lo conocemos todos, APA. Y ni hablar de la polémica que creó entre los psicólogos de sus tiempos, que creían firmemente que la psicología era la ciencia que estudiaba la mente y no la conducta. Su artículo de 1913, La psicología vista por un conductista, fue crítica a la psicología mentalista y una nueva propuesta que trataba sobre el estudio de la conducta, haciendo de lado la idea de que una persona debía observar su propia conciencia o emociones para reflexionar sobre esto. En el obituario publicado por Woodward en el año de 1959, se afirma que las principales aportaciones experimentales de Watson fueron el desarrollo conductual en relación con el desarrollo neurológico en la rata blanca, las señales sensoriales utilizadas al aprender un laberinto, el papel que juega el sentido kinestésico en control del comportamiento, la visión de colores en varias especies de animales, los instintos de las golondrinas de mar, donde observó el hogar y los hábitos de apareamiento de las aves, y su reconocimiento de huevo. También estudió el desarrollo emocional temprano del niño. A partir de esto último, Watson determinó que existen tres emociones básicas: miedo, rabia y amor, de las cuales se desprenden las demás mediante el desarrollo de la persona. En 1920 comenzó con el experimento de Little Albert, uno de los casos experimentales más famosos y cabe mencionar poco éticos. Su objetivo era probar en un bebé de escasa edad y lo menos condicionado posible como ser humano, podía adquirir miedos por entornos condicionados después de trasladar estos miedos a otros estímulos y por último intentar corregirlos. Lo malo es que nunca logró revocar los efectos de aquellos miedos que inoculó al bebé. El experimento inició cuando Albert tenía 11 meses y 3 días. El diseño era presentarle al pequeño Albert una rata blanca y al mismo tiempo un ruido fuerte, golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de una rata y luego mostró generalización del estímulo ante bloques, un perro, lana, abrigo o cualquier animal peludo. Iván Pavlov nació en el año de 1849 en Rusia y murió en el año de 1936. Era hijo de Piotr Pavlov y Bárbara Uspenskáya. Estudió en la Universidad de San Petersburgo y tras terminar el doctorado en 1883 amplió sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y el funcionamiento del sistema circulatorio. Pavlov es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban sus experimentos se producían ante la presencia de comida. Realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar un metrónomo justo antes de dar alimento a un perro, llegando a la conclusión de que cuando el perro tenía hambre comenzaba a salivar nada más al oír el sonido del metrónomo. En la década de 1930 volvió a destacarse al anunciar el principio según el cual la función del lenguaje humano es resultado de una cadena de reflejos condicionales que contendrían palabras. Mostró asimismo que no todas las relaciones entre estímulos generaban nuevas respuestas, pues en caso de reflejos como el rotuliano, que es estirar la pierna ante un ligero golpe en cierta región de la rodilla, no se aprendía a responder ante los estímulos que anunciaban el golpe. Además, en el año de 1929 consideró que existían diferentes tipos de reflejos: los innatos, cuya relación con el organismo se daba en términos de totalidad y que referían a lo que había denominado como conducta instintiva, y los reflejos condicionados, el resultado de la adaptación del organismo a cierto medio ambiente a través de la cual ayudan a preservar la existencia.
Thorndike nació en Williamsburg en el año de 1874 y falleció en el año de 1949. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje. Estudió en la Universidad de Wesleyan, donde se licenció en 1895. Después completó su formación en Harvard y Columbia, y en esta última institución obtuvo el doctorado en 1898. Edward Thorndike investigó asimismo sobre las diferencias individuales e ideó diferentes tipos de test para medir la capacidad intelectual y las aptitudes. Fue un autor de numerosas obras, entre las que destacan Educational Psychology. Para desarrollar sus investigaciones, Edward Thorndike se apoyó en el estudio de animales, en concreto gatos, y en la utilización de herramientas como la caja rompecabezas o caja problema, en la que el animal debía accionar un mecanismo para poder salir de ella. El resultado de sus estudios fue la elaboración de la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Además de las cajas problema, Thorndike utilizó otra tarea experimental, los corrales, para sus trabajos con pollitos. Básicamente los corrales eran laberintos que Thorndike construía, algunos de ellos con libros y que disponían de una o más salidas, o de planos inclinados que permitían a los sujetos sortear la altura de los distintos obstáculos. Según Thorndike, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosa satisfactorio para un organismo. Skinner nació en Pensilvania en el año de 1904 y falleció en el año de 1990. Luego de realizar sus estudios de pregrado, ingresó en 1929 en la Universidad de Harvard para realizar en esta su doctorado en psicología. Luego de doctorarse en Harvard en 1931 y hacer varios cursos postdoctorales, enseñó en la Universidad de Minnesota de 1936 a 1945 y la Universidad de Indiana de 1945 a 1941. Su padre era abogado y en alguna ocasión dedicó sus esfuerzos a defender la causa de los obreros de Pensilvania. Su madre era una mujer muy activa, colaboradora con las guarderías infantiles de varios clubes femeninos. Frederick tenía un hermano que murió joven. La música era una de sus pasiones. Desde joven fue miembro de un conjunto musical en el que tocaba el saxofón. La superstición de la paloma fue uno de los experimentos más clásicos de Skinner, que fue llevado a cabo en 1948. En este experimento participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas a una caja llamada caja de Skinner. En esta, las palomas disponían de comida a intervalos regulares, con independencia de las respuestas que emitieran. No obstante, en este experimento se observó un condicionamiento evidente en todas las palomas. Una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Otra paloma pegaba su cabeza en una de las esquinas superiores de un modo muy característico, y un tercer sujeto desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Cada paloma desarrolló una respuesta propia. Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de comida. Nada más lejos de la realidad. Es por ese motivo por el que de esta conducta se le denomina conducta supersticiosa. Skinner planteó el experimento para que se relacionase el accionamiento de una palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca dentro de la caja, se le recompensaba con comida. Los ratones asociaron rápidamente a la palanca con la comida. Skinner creía que el comportamiento es mantenido de una condición a otra a través de consecuencias similares o idénticas a través de estas situaciones. En síntesis, los comportamientos son factores casuales que son influenciados por consecuencias. Todas estas personas antes mencionadas fueron muy importantes para la rama de la psicología, hoy llamada conductismo, ya que gracias a estos personajes comprendemos mucho mejor la manera en la que el ser humano se desenvuelve en su entorno y el por qué lo hace de dicha manera. Además nos deja pensando acerca de que somos capaces de cambiar las conductas de las personas, influyendo mucho en sus decisiones, miedos y preferencias futuras. En nosotros queda si usamos esta habilidad para bien o para mal de la sociedad como futuros psicólogos.